Vamos a comenzar. Vamos a comenzar esta reunión tan linda que hemos previsto para hoy. Esta reunión va a ser el encuentro entre dos autoras del libro, mujeres del psicoanálisis, en este caso Adriana Bewill y Nancy Agenbuch, con Bettina Quiroga, que escribió el libro Cómo aman las mujeres. Pensamos que va a ser un encuentro muy interesante para ver, bueno, los cruces o los comentarios que se puedan ir suscitando. Irán presentando las autoras y dejamos una media hora para el final para que participe el público con los comentarios y las preguntas. Les quería decir también que esta reunión es la primera de una serie de 3 reuniones. La próxima va a ser el 26 de octubre a las 3 de la tarde, sábado, también por este Zoom, con otras 2 de las autoras del libro Mujeres del Psicoanálisis, que son Estela Díaz de Lurachi y Esther Migravi, también con Bettina, por autora de su libro Cómo aman las mujeres. Así que la tercera va a ser un encuentro presencial en un lugar muy hermoso que se llama Jesuit Lacan, que está prevista para el 2 de noviembre en Balcarce 749. Pueden tomar nota, pero de todos modos la difusión va a ir volviéndoles a llegar, porque ese encuentro va a ser presencial con la participación de todas las integrantes de los paneles. Así que bueno, hechas las presentaciones, vamos a comenzar escuchando a Adriana Bewill, miembro de la Comisión Garantía de Discurso Freudiano, como les decía, coautora del libro Las mujeres del psicoanálisis, que hoy va a hablar, ha seleccionado a Ruth Mambrusky. Y luego escucharemos a Bettina Quiroga. Luego Nancy y luego Bettina nuevamente. Más o menos este es el esquema que está previsto. Bueno, te damos la bienvenida, Adriana, te escuchamos. Bueno, gracias, Alicia. Bueno, como dijo Alicia, hoy voy a presentar a Ruth Jane McBrunswick. Esta es una de las mujeres pioneras en el tratamiento psicoanalítico que se han acercado a Freud, junto con otras que tenemos en este libro, y otra de ellas es la que va a presentar Nancy, luego de mi presentación. Bueno, les cuento un poco quién es Ruth. Esperen un segundo. Bueno, Ruth McBrunswick es una muchacha que nace en Estados Unidos, en Chicago. Ella tiene interés en estudiar en ese momento medicina, quiere entrar a Harvard, pero en ese tiempo no se permitía la entrada de mujeres, porque ella nace en 1897, así que ya era empezado más bien el siglo XX, donde en 1917 por ahí ella quiere ingresar a estudiar, pero bueno, consigue otra universidad que le permite estudiar, se recibe de médica allí, y su interés por la psicología se lo va a transmitir un profesor que ella tenía de tutor, que era un profesor muy afamado de Harvard, justamente. Bueno, su acercamiento a Freud no viene solamente cuando ella viaja, sino que ya lo conocía porque su hermano había viajado a Viena luego de la Primera Guerra Mundial, en 1919 más o menos, para hacer un tratamiento con Freud. Ella recién va a viajar en 1922, cuando ella se recibe. Bueno, ¿por qué digo que fue pionera en el tratamiento psicoanalítico? Porque se dedicó a psicosis y a la relación, fundamentalmente, de la madre con los niños, pero que tiene que ver con la fase preedípica.
Esto no era muy habitual en aquel tiempo porque piensen que la teoría sexual infantil no había sido tampoco muy bien recibida, si bien ya habían pasado muchos años, pero tenemos también en este tiempo que tampoco se termina, ¿no?, de ubicar la teoría sexual infantil. Eh, bueno, entonces, en esta importancia de la relación de la madre con el niño, ella va a situar la génesis de las enfermedades mentales. O sea que es muy, es en el comienzo, digamos, de la vida donde ella va a situar estos problemas de relación con la madre y luego la enfermedad mental. Bueno, ella llega allí en 1922, a sus 25 años, se produce el encuentro con Freud. Freud desde el principio le da un lugar importante porque la ve con muchas posibilidades para la atención clínica y además también para escribir. Le incita mucho a escribir a ella. No fue así como paciente, porque como paciente Freud decía que era un poco esquiva y que le daba mucho trabajo, porque al ser médica, ella utilizaba, ¿no?, los medicamentos como quería, porque tenía un problema gastrointestinal importante que le producía muchos dolores, ¿no? Entonces se le hacía un poco difícil ubicar el síntoma en lo psíquico para Freud cuando ella lo estaba taponando con la medicación, ¿no? Bueno, en ese tiempo que ella llega y se hace amiga también de la familia de Freud, sobre todo de Ana Freud, llega también Jeanne Lamp de Group, que fue también una colega muy interesante para Freud y muy cercana. Se hace amiga de Freud también, entonces es amiga de ella y de John Rivière, que es la que va a presentar luego Nancy. Así que vemos que ahí en ese tiempo se iban armando estos lazos transferenciales tan importantes y tan fuertes, porque en el caso de Ruth, ella no abandona a Freud hasta que él no se va en el exilio en el 1938, que se va primero a París, luego a Inglaterra. Entonces lo sigue todo el tiempo a Freud, tanto en su análisis como en los trabajos que ella va realizando y en los pacientes que él le deriva. Solo viaja a Estados Unidos para ver a su familia y cuando nace su hija del segundo matrimonio, que es de donde tiene este apellido, Brunswick, porque su primer apellido, digamos el materno, es Mac. Mac es su apellido materno y Brunswick es su apellido de casada. Los dos matrimonios, digamos, los dos esposos lo van a ver a Freud porque en realidad querían salvar el matrimonio, pero no han podido. Entonces, toda esta relación, saco yo en conclusión, que tiene que ver con la madre y el niño, especialmente con la niña, tiene que haberle afectado particularmente a Ruth, ¿no? Bueno. Entonces, también era la emisaria de comentarle a Freud, de traerle las noticias de lo que pasaba en Estados Unidos con el psicoanálisis, porque todas estas mujeres, además de teorizar al lado de Freud, tenían mucho interés en la extensión del psicoanálisis, ¿no? En ese momento. Bueno, tanto es así que ella tiene un acercamiento a Freud, que Freud le va a otorgar el anillo de oro. Este anillo de oro tiene toda una historia, que es para entrar a el círculo de las reuniones. Ese anillo de oro parte en 1912 cuando tanto Jones como Ferenczi le proponen a Freud hacer un comité más reducido, digamos, con los analistas de la confianza de Freud, porque era el tiempo donde Jung y Adler se separan de Freud. Entonces, en 1913 recién empiezan estas reuniones en mayo y ahí Freud les va a entregar a cada uno como un signo, digamos, de amistad, un camafeo de su colección antigua, que eran griegos, y cada uno de ellos lo engarza en un anillo de oro. Y Freud también tiene un camafeo greco-romano con la cabeza de Júpiter. No es cualquier cosa. Júpiter, el padre de todo. Bueno,
Entonces, ella va a recibir este anillo, como lo recibe también Marie Bonaparte, como lo recibe Ana. Bueno, eran todos de su círculo de confianza y no se equivocó con ella, porque lo siguieron hasta el final. Bueno, entonces, más adelante, como yo les decía, la insta a escribir. En 1928, él le lleva personalmente a Jones un trabajo de ella sobre una nota que tiene que ver con la crianza de los niños y el coito a tergo. También en esta confianza que le tenía Ruth, él le deriva en la segunda vuelta que el hombre de los lobos, el del historial del hombre de los lobos, Serge Petrov, lo va a ver a Freud, él no lo puede atender en ese tiempo y se lo deriva a ella. Ella allí lo que va a ubicar como su relevancia en el tratamiento es que pudo ser la intermediaria entre Serge Petrov y Freud para diluir esa transferencia negativa que había quedado con Freud. Esperen que voy a admitir. Ahí está. Bueno, esos años entonces lo atiende a Serge Petrov, y bueno, desde el principio de su formación entonces ella va a escribir sobre este tema que les digo. El trabajo más importante, digamos, podríamos decir que ella pudo escribir, que quedó, digamos, como el más importante porque toma allí los conceptos freudianos, es la fase preedípica en el desarrollo de la libido. ¿Mm? Esto es publicado por ella en 1940, luego de la muerte de Freud, en la conmemoración del primer año de la muerte de Freud. Allí están los conceptos que ella trabajó a lo largo de años con Freud, hasta 2 años antes de la publicación que hace Freud de los trabajos sobre la sexualidad femenina, que son en el 31 y en el 33. Esos trabajos sobre la sexualidad femenina van a tener que ver con la ligazón materna. Esto que ella también está trabajando, no con ese nombre, pero sí con el concepto, ¿no?, de la ligazón materna. Bueno, entonces, en 1929 ella también va a hacer una reedición, digamos, de lo que es esta fase preedípica y la fijación que puede llegar a tener un niño en esa fase, de modo que no pueda pasar a la fase edípica propiamente dicha. Freud refiere que ella es la primera analista que trata un caso de una neurosis en esta fijación preedípica que nunca pudo pasar a la situación edípica, digamos, ¿no? Yo, investigando, creo que fue el caso Juanita, que es una niña de 5 años, que la traen porque tuvo una regresión importante y los síntomas son enuresis, un apego muy importante a su madre y no reconocía la diferencia de sexos. Ella a esa edad había transcurrido la fase edípica propiamente dicha. Bueno, ya los niños ahí están en ese tiempo de reconocer la diferencia. Bueno, entonces, en esta reescritura que hace de la historia temprana de la niña y del niño en términos de del complejo de Edipo, ella va a utilizar los términos activo y pasivo, que se lo permite Freud para reemplazar positivo y negativo. Bueno, ella va a definir a la madre como madre fálica, pero también castrada, en la realidad, ¿no es cierto? Ahora el niño la va a tomar como la madre todopoderosa, la madre fálica, dice ella, es un puro fantasma, porque estas mujeres, si bien creo que no pudieron llegar a la conceptualización freudiana y lacaniana simbólica de lo que es el falo, han tenido mucha perspectiva con respecto a los fantasmas, ¿sí? Entonces, ella va a hablar del fantasma de la madre fálica, pero que la va a colocar entonces como todopoderosa, la madre que es la poseedora de todos los atributos de valor, madre activa además, ¿no? Sí, ¿Esto por qué? poner wifi en mi dato. Entonces,
Esto, digamos, ¿por qué lo coloco? Porque ella va a decir que la masturbación en la niña y en el niño también, pero bueno, ella se va a dedicar más a la niña, es provocada por la madre, por los cuidados, por el toqueteo y demás. Así como la niña va a querer que la madre toque sus genitales, ella también va a querer tocar los genitales de la madre. Bueno, igualmente habla de la escena primaria. La escena primaria dice, tanto puede ser fantaseada como observada, va también alimentar su fantasía para la masturbación. En este tiempo, por supuesto, en la niña, la masturbación tiene que ver con el clítoris, ¿no? Entonces, el interés por esta escena primaria y la relación de los padres todavía no tiene diferencia sexual. Entonces, ella lo va a ubicar como que tiene que ver con tocamiento o con lo oral, con lo anal. Estas analistas, no solamente ella, María Bonaparte también, no sé si la que va a trabajar Nancy, ella nos va a decir después, le dan importancia a la excitación anal. Ellas dicen que la excitación anal le da la posibilidad a la vagina de erotizarse, porque principalmente es el clítoris el que le va a dar a la mujer la posibilidad del orgasmo. Bueno, en este caso, entonces, cuando ella dice reescribe esta etapa de fijación edípica, va a decir que la niña, en primera instancia, no es que quiere un hijo del padre, no es que eso va a venir, digamos, después, en la etapa edípica. La envidia del pene no es ahí. Ella la va a situar en el primer tiempo, todavía no hay diferencia sexual. Entonces, ¿por qué? Porque la niña quiere la potencia para poder tener, acceder a la madre, para poder poseer a la madre. ¿En qué sentido? Puede parecer un poco imaginario, ¿no? Pero bueno, esto es el relato. Poseer un bebé, porque ahí se instalaría para ella el primer tiempo donde la niña quiere un hijo de la madre. En muchas mujeres es muy tardía, es muy tardío el pasaje de la madre al padre, o sea, al Edipo normal sería, ¿no? Para luego poder salir de allí con la promesa del hijo del padre. Pero al ser muy tardía son, digamos, las dificultades que va a encontrar la mujer para acercarse al hombre, porque esta relación tan estrecha con la madre termina eh, siendo una relación de mucha agresividad. Por eso Freud decía que la ligazón madre tiene que poder traspasar la prohibición de la madre en la mujer para poder acceder al hombre, ¿no? Que es un poco lo que ella dice, eh, como primariamente pasar de la madre al padre. Bueno, también ubica que con la diferencia de los sexos del niño y de la niña, hay una diferencia fundamental en la represión de la masturbación. La masturbación en el niño es más aceptada que la masturbación en la mujer y es mucho más reprimida. Entonces, por eso la mujer le cuesta mucho más poder seguir con la masturbación y no dejarla de lado más tempranamente. Además, Freud dice que para la niña la masturbación le viene a traer justamente la castración real, o sea que el clítoris no creció y entonces con la mano le viene a mostrar que no tiene, ¿no? Por eso digo que el falo no hay que entenderlo como el órgano pene, sino que el falo es un significante y que va a tener que ver con el deseo, especialmente, bueno, en principio el deseo de la madre, ¿no? Entonces, esta relación con la masturbación es muy importante en la niña porque es lo que va a posibilitar luego el querer acceder o el pasaje a la vagina, ¿no es cierto? Y el encuentro con un hombre. Bueno, ella va a ubicar tres pares antitéticos.
en los distintos momentos, digamos, del desarrollo de la libido. Se mezclan, se superponen, se combinan, pero en cada momento uno va a ser el que va a tener el privilegio. Por ejemplo, tenemos los pares antitéticos, activo-pasivo, como dije que lo ubica en el Edipo, tenemos fálico castrado, que es todo este tiempo, y en la adolescencia masculino-femenino. Bueno, hay muchas más cosas que las voy a saltear porque no sé cómo estoy con el tiempo. ¿Cómo voy con el tiempo? ¿Bien? Bueno, entonces vamos a pasar ahora. En em, 2 minutos, Adri. bueno, por eso, para redondear, digamos, quiero pasar fundamentalmente a esto, a la influencia preedípica sobre el desarrollo de la femineidad. Entonces, como les decía, ella va a ubicar que muchas mujeres, un número importante de mujeres, que presentan una ausencia del Edipo normal. ¿Dónde se ve esto? En principio ya dice que acuden a analistas mujeres para tratarse. Y por otro lado, porque tienen mucha dificultad acercarse a los hombres. Y en algunas se encuentra hasta que hubo ausencia de masturbación y de orgasmo. Bueno, en otros casos va a decir que no son frígidas, no las podría ella colocar como frígidas. ¿Por qué? Porque tienen un placer, las que pueden llegar a acercarse a un hombre en el coito, pueden sentir un placer, pero nunca llegan al éxtasis ni a lo que sería el orgasmo. Em, bueno, a ver qué más puedo poner. Solamente decirles esto, la diferencia con Freud, los 3 puntos de diferencia con Freud. Ella ubica el deseo de un hijo entonces que es anterior a la envidia del pene, está en relación a la madre omnipotente. Segundo, la envidia del pene tiene también raíces objetales, está en relación con la vinculación de la niña a su madre. Tercero, la relación predípica de la niña a la madre puede ser muy agresiva, es lo que yo les decía antes. Entonces, vemos que en esta tríada que va a ubicar Freud, que toma Lacan de amor, deseo, goce, tenemos muchos problemas desde el comienzo. Ahí donde tiene que ser una relación de don simbólica en relación al amor, a ser falo para la madre, bueno, queda en un atrapamiento, ¿no? Si es que no puede pasar, aunque sea más tardíamente, para la otra etapa. Em, bueno, lo dejaría acá, así después seguimos conversando y ahora con Betina. Bueno, muchas gracias. Te No, escuchamos, Betina. Bueno, muchas gracias Adriana, buenas tardes, gracias por el interés en estar en esta conversación. Bueno, yo les cuento brevemente, digamos, por qué decidimos hacer como este recorte, ¿no? Yo trabajo la particularidad del amor en las mujeres, o sea, mi libro apunta a eso, ¿no? Mi hipótesis es que hay una particular relación de las mujeres con el amor. Entonces, la idea era de cada una de las mujeres que estuvieron trabajando, en este caso Adriana, eligió una de las que trabajaron en su libro, es poner a conversar tal vez en qué puntos ¿sí? coinciden y en qué no con lo que yo trabajé del amor en las mujeres en mi libro. Si yo parto de una hipótesis de que hay una particular relación de las mujeres con el amor, no lo voy a desarrollar hoy, tal vez en el último encuentro tengamos un poco más de tiempo, pero hay una frase de Freud, digamos, tal vez en otro momento les hablaré de Lacan, pero para ceñirme más a lo que trajo Adriana, hay una frase de Freud, que seguramente ustedes la conocen, que para la mujer es más importante la pérdida del amor por parte del objeto que la pérdida del objeto en sí. Entonces esto ya marca una dirección, ¿no? Para la mujer no es tan difícil tolerar la pérdida del objeto como sí tolerar la pérdida de amor por parte del objeto. Esto es lo que hace las veces de castración en ella. Por eso es que con esa hipótesis yo armo el recorrido del libro de que hay una particular relación de las mujeres con el amor. Por otra parte, me parece importante aclarar dos cuestiones, ¿no? Una es que cuando hablamos de hombre y mujer,
por lo general, yo me refiero a posiciones sexuadas, y las posiciones sexuadas más allá del género, ¿sí? Va más allá de lo biológico, ¿no? Por eso Freud mismo necesita ir más allá de la anatomía, ¿no? Y él, ¿se acuerdan que él fue muy cuestionado por esta cuestión de que la anatomía es el destino? Después él se corre un poco de esto cuando habla de las consecuencias psíquicas de la diferencia anatómica. Digo para, ¿no? Me parece que Freud a veces fue mal leído y criticado cuando en realidad Freud nunca se quedó reducido o pegado a lo anatómico. Por eso le dio bolilla a las consecuencias psíquicas de esta diferencia. Entonces, cuando yo me refiero a hombre y mujer, me refiero a posiciones sexuadas, que no tienen que ver con el género hombre o mujer, ¿sí? Esto tiene que ver con cómo se haya transitado el Edipo, ¿no? Y los puntos identificatorios. De ahí, un sujeto va a adquirir una posición sexuada, hombre o mujer, que puede coincidir o no con el órgano que tiene. Digo, esto me parece como importante, pero también considero al mismo tiempo que esto, que no es lo mismo tenerlo que no tener, ¿no? Sí, entonces, así como ubico lo de las posiciones sexuadas, me parece importante también ubicar que no es lo mismo tenerlo que no tenerlo. Esto es como una introducción un poco, y ahora me voy al trabajo de Adriana. Yo recorté justamente lo que Adriana trae desde el texto de Freud, pero, digamos, lo que más me interesó, digamos, tal vez es como lo que más pasó por lo que vos lo dijiste, Adriana, al principio. A mí lo que me pareció interesante es que quienes iban a consultar a Freud eran las parejas de ellas, ¿no? Esto fue Sí. para mí muy interesante, ¿no? Que fuesen los hombres los que fueran a consultar, digo, por el dato de lo amoroso, me llamó la atención, ¿no? Que justamente, tal vez sostengo en mi libro, que tal vez las que más consultan por los temas del amor, por los enredos y los desenredos amorosos son las mujeres, me llamó la atención que en este caso son los hombres de esta mujer los que van a consultar a Freud. Digo porque me hacía pregunta, bueno, claro, ¿qué les pasaría a estos hombres que van a consultar y no a ella? Porque no aparece una consulta de ella en algún momento respecto al No, amor, ¿no? ¿te puedo decir algo? Sí, No, que justamente por eso yo terminaba con esta cuestión del amor tan difícil en estas situaciones de apego materno, donde está más la cuestión de la agresividad. Es que ajá, ellas no tenían una pregunta por el amor, ellas preguntaban por el goce. Ellas claro, querían saber por el goce. Mira, Ruth le decía a María Bonaparte porque la encontró como interlocutor en este punto, le decía que para ella era más importante un buen orgasmo que 100 títulos universitarios. Entonces ellas podían hablar de esto en una época que más bien no era muy común, ni hoy tampoco, que las mujeres hablen de lo que le pasa. Entonces ella decía que su masturbación clitoridiana no la preocupaba con respecto a que un hombre, estar con un hombre o no. Entonces, como era muy difícil para ella estar con un hombre, porque no es lo mismo, ¿no es cierto? La satisfacción no, que se claro. puede adquirir a sola que con un Sí, hombre. Entonces, digo, respondiéndote a esto, donde no era el problema el amor. En el caso de ella, el claro, problema era el goce. El problema bueno, no era para ella el goce, era para María Bonaparte, perdón. claro. No había un Para problema ella, para ella en el claro, es goce, que ella me lo tenía parece, resuelto. Ella lo claro, es que tenía resuelto. me parece que justamente a mí me llamaba la atención que no hubiera pregunta. Tal vez me parece que, creo que este es el tema, ¿no? Que una vez que vos elegís a esta mujer donde hay una fuerte pregnancia en la relación preedípica, me parece que esto produce, una de las cuestiones es la inhibición, y vos trabajás en el texto, ¿no? Que muchas mujeres a veces hasta consultan con analistas mujeres y no con analistas hombres por su dificultad y porque confunden, ¿no? El sexo, ¿no? Digamos, queda ahí confundido lo imaginario, ¿no? Como si se tratara de un hombre o una mujer en cuanto al sexo, la posibilidad de analizarse. Pero digo, puede llegar hasta ese punto la inhibición. Me parece que esto es una de las consecuencias de quedarse entrampada en la relación madre-predípica, y me parece que también otra consecuencia puede ser el que queda tan estragada en la relación madre-hija, que justamente me parece que queda tan estragada, o sea, tan simbiótica, tan la dificultad de la distancia, que es muy difícil la posibilidad de un lazo, porque evidentemente ella entablaba lazos con hombres. El tema es Sí, cómo entablaba, digamos,
qué características tenían esos lazos con estos hombres, ¿no? Digo, después si querés eso lo dejamos para la conversación, pero me hacía Sí, pregunta, bueno, bueno, algún lazo armaba. ¿Qué características eran estos lazos? Porque si la relación con la madre justamente es como de mucha hostilidad, uno podría pensar o de rivalidad, ¿no? Pero como un intento de separación, tal vez uno podría sospechar que sus relaciones con estos hombres podrían repetir algo de esto. Pero digo, me parece que justamente la dificultad es, en estas relaciones de la madre preedípica, es pasar a elegir otro objeto y quedar entrampado en el objeto madre, ¿no? Que es un poco algo de lo que claro, transmitías. sí, Y ahí fui a Freud, donde él trabaja mucho esta ligación madre preedípica, ¿no? Tanto en el texto que vos comentaste, Elena, sobre la sexualidad femenina, con algunas consecuencias psíquicas, digamos, hice conversar esos dos textos, donde él, justamente para Freud también es un enigma, cómo la mujer abandona el objeto madre, ¿no? Justamente, ¿cómo hace para abandonarlo? Y él dice que muchas mujeres quedan entrampadas en esta situación justamente por diferentes complicaciones en los puntos de fijación, ¿sí? Y represiones no resueltas. Esto está en la base de la etiología de la histeria. Por lo tanto, si ya Freud decía que esto está en la base de la teología de la histeria, ya podemos suponer que si la histeria está del lado hombre, esto va a complicar a una mujer en una relación preedípica tan intensa, ¿sí? Que va a favorecer una posición histérica, que la ubicamos del lado hombre, si tengo que tomar algunos términos de Lacan, ¿sí? Va a complicar el pasaje a lo femenino, ¿no? Donde lo sí, femenino justamente implica poder correrse de la posición histérica, porque la posición histérica queda del lado hombre, la posición femenina es la que queda del otro lado, ¿no? Entonces ya podemos ubicar, como decía Adriana, una de las patas en las que ya complica a una mujer quedarse entrampada en la relación prédictica. Queda del lado de la histeria, se hace mucho más complejo pasar al lado mujer, que es lo que posibilita una posición femenina. Esto uno de los puntos. Pero Freud se sigue preguntando, digamos. Primero él dice, bueno, que el extrañamiento del objeto madre, dice Freud, se produce cuando descubre la inferioridad orgánica, ¿no? Y entonces ahí habla de las famosas tres salidas. Pero después él dice que tiene que haber otro motivo. Y ahí habla de la ambivalencia, ¿sí? De la relación madre-hija en esta etapa, la frustración y la desilusión, dice, podría ser un motivo para las mujeres para abandonar el primer objeto de amor, la intensa ligación sí, con la madre. Pero, dice entonces, esto, digamos, igual es insuficiente, dice él, para justificar la hostilidad del final. Y sigue siendo para él oscuro el verdadero motivo. Entonces, intenta dar un paso más. No se olviden que para Freud todo lo que era la sexualidad femenina era un continente oscuro, ¿no? Digamos, claro, un punto sí, desconocido. Y a él le sigue quedando oscuro este tema de las mujeres, ¿no? El que da un paso más respecto a lo femenino es Lacan respecto a sí. este tema de las mujeres. Y algo que dice que me pareció interesante, él dice, la niña culpa a la madre de seductora por registrar las primeras sensaciones genitales a partir de la limpieza y el cuidado de su cuerpo por parte de ésta. Es por ello que las mociones activas de deseo aparecen primero dirigidas a la madre y el quehacer sexual termina en la masturbación en el clítoris. Es importante, dice Freud, que se produzca este extrañamiento, que haya un descenso de las aspiraciones sexuales activas y un ascenso de las pasivas, ya que el tránsito al objeto padre se logra con ayuda de las aspiraciones pasivas, no de las activas. Así queda preparado el camino para la niña hacia el desarrollo de la feminidad, siempre que no perturben restos de la ligazón madre. Entonces, el extrañamiento de la madre no es un mero cambio de objeto, sino que se lleva a cabo con mucha hostilidad. Y acá dice algo que me pareció importantísimo. Esta primera ligazón es superior a todas las posteriores. Es inconmensurable. Esta es la palabra que utiliza Freud. Es Sí. inconmensurable. Y tiene incidencia en la posibilidad de un lazo amoroso, así como en el masoquismo femenino y en la frigidez. Con lo cual me pareció sumamente interesante esto que vos traes, Adriana, respecto a esta mujer, Sí, de que esta primera ligazón es inconmensurable, que tiene incidencia en los lazos amorosos, por eso me producía inquietud cómo eran los lazos con estos hombres, y
tiene incidencia en el masoquismo femenino, que es una de las resistencias estructurales, ¿no? Para que complican la finalización de los análisis, fundamentalmente la posición del masoquismo femenino, que tiene que ver con la resistencia del ello, ¿no? Y en la frigidez, que tiene que ver con la posibilidad, bueno, del disfrute de la sexualidad leída como genitalidad, que no es lo mismo. En este Claro. caso, cuando hablamos de la frigidez, sería la sexualidad leída como la genitalidad, que sabemos que la sexualidad no es lo mismo que la genitalidad. Bueno, entonces, ya con esto termino. Que las consecuencias de la primera ligación con la madre, ¿sí? Como primer objeto de amor, marcará para la mujer la modalidad de una relación amorosa posible con un partener. ¿Sí? Entonces, digo, mi hipótesis seria, la sigo manteniendo, la particular relación de las mujeres con el amor. En el caso de una mujer, esto va a tener una fuerte incidencia y va a marcar un tipo particular de relación con el partener, que es mi hipótesis, va a ser esta, ¿no? O de una pura repetición, ¿sí? Con la relación con la madre, entonces hostilidad, rivalidad, ¿sí? O una total inhibición, ¿sí? A la satisfacción sexual, o la posibilidad de una relación con un partener donde queda totalmente estragada por el partener. Esta sería como mi hipótesis de las posibilidades de relaciones amorosas de una mujer enganchada. O sea, si bien esto es posible también en las mujeres que no hayan quedado tomadas en la relación preedípica, me parece que tiene un componente extra si una mujer quedó agarrada en esta etapa, quedó tomada en esta etapa. Bueno, sí, seguimos, ¿sí? Gracias. Bárbaro. Bueno, escuchamos a Nancy, que va a hablar de Joan Rivière, una de las analistas pioneras del psicoanálisis. Te escuchamos, Nancy. Bueno, espero que me puedan escuchar bien por el tema de las conexiones. Bueno, en principio, Joan Rivière participó como la analista Ruth, que nombra a Adriana Beguil, de ese movimiento del 20 al 30, donde estaba en primer plano, si una mujer nace, se hace. Y el otro punto, la gran diferencia de el recorrido de la niña y el recorrido del niño en la posición sexual. O sea que ya teníamos en el 2030 que Freud había captado toda la estructura del Edipo, de la relación del niño con la madre y luego la prohibición y la negativización del falo. Cuando entran estas mujeres, empiezan a debatir de que también Freud tenía que el tiempo predípico, este que habló Adriana, bueno, Bettina también toma, que es esa ligazón madre-niño, va a ser fundamental para el niño porque a partir de la prohibición va a tener que, entrar en el estado de latencia hasta la pubertad para luego salir con los títulos en los bolsillos y poder abordar una otra mujer que no sea la madre. Para la niña, la salida es mucho más compleja porque es solo por hostilidad que va a salir de ese lazo de la niña con la madre. Y esto es lo que Joan Rivière, bueno, Joan Rivière era una analista, era una muchacha inglesa que tenía un amor muy, muy intenso, admiraba al padre y había tenido una relación horrible con su madre, que era institutriz, y al morir su padre entra en un estado depresivo que tiene que ser internada. Y ahí la atiende John, que era un analista de ese momento importante, y se produce una confusión entre la transferencia analista a... ahí se equivoca John y en lugar de tomar la transferencia, toma más lo que sería la atracción sexual. Esto, como se le había tornado un poco difícil de manejar, se lo envía a Freud, y Freud, ¿qué va a decir? Que Joan Rivière es una mujer maravillosa
y que la que tenía razón justamente era ella y que John se había equivocado al tomar la transferencia positiva, no como debiera, sino como, bueno, para su goce, podríamos decir de alguna manera. Pero a ella le empieza a interesar entonces todo lo que trabaja, hace un análisis con Freud, se forma con Freud, y le va a interesar, si bien acá todavía no estaba lo que va a ser el nudo del deseo, el amor, el deseo y el goce, ella va a interesar, va a introducir cuestiones muy, muy importantes que incluso después Lacan lo retoma. ¿Cuáles cuestiones? Primero, el tema de ese amor que decíamos, de esa ligazón, que para la niña es tan complejo superarlo y que pueden quedar dimensiones de profunda hostilidad. Pueden ser tal las hostilidades que esa hostilidad la transfiera también al padre. Y al transferirla al padre, después la transfiera al partener. Ahí que encontramos la histeria, que como bien decía Bettina, se inscribe del lado masculino y va a sostener la reivindicación fálica. Ella se especializa en investigar a estas mujeres que están en esta posición de reivindicación fálica y que encuentra que justamente ahí vemos el nudo entre el amor, el deseo y el goce y su posición sexual, porque eran mujeres que se podían mostrar muy femeninas físicamente, podían mostrarse con una relación supuestamente heterosexual con un hombre, tener una función materna, pero sin embargo, en su posición inconsciente, estaban en una posición masculina, estaban en una posición de masculinidad y por lo tanto en una hostilidad hacia el hombre. Ella toma el caso justamente donde una analizante tiene dificultad en dar conferencias, una analizante, una formación intelectual importante, tiene dificultad en dar conferencias porque al dar conferencias y al ser sus conferencias excelentes, después se sentía incómoda, se sentía llevada a tener que seducir a sus compañeros varones, ¿no? En relación a su agrado, que le haya agradado, y Joan Rivière descubre que en ese intento de agradar a los hombres, a los compañeros, lo que se escondía era un odio y un temor de ese odio a los hombres. Y eso es lo que ella va a llamar mascarada. Había un odio a los hombres que estaba bajo la mascarada de lo femenino, sin embargo, esa posición de reivindicación continuaba. Esa reivindicación que hace que ella se sienta que tenía en el falo intelectualmente y que era triunfante, pero al mismo tiempo traerle la dimensión: yo soy la triunfante, soy la que tiene el falo, por lo tanto, salgo triunfante frente a los hombres. Por supuesto, ella dice que en ese caso la posición erótica no va a ser femenina, sino va a ser, ella lo coloca ni homosexual ni heterosexual. Está bien, porque va a ser de imposibilidad, o vemos una histeria, ¿no? Ese goce reventante que tiene hacia los hombres muchas veces, ¿no? Que en estos casos quedan escondidos de alguna manera. Y que ese odio a los hombres que se presentaban en ella como un síntoma para la producción viene del odio hacia la madre y al padre, tomando importancia todo este periodo que Adriana cuenta que Freud había trabajado de esta ligazón madre, que también en el caso de no superar el complejo de Edipo, pasa al padre y después pasa a su partener, de alguna manera. Ahora, ¿qué nos dice Lacan? Nos dice que, bueno, que eran
que verdaderamente Joan Rivière era una mujer, aparte que era muy, muy hermosa y muy inteligente, él está muy de acuerdo y va a tomar, de decir, la mascarada es propia de la histeria. O sea que pueden aparecer como muy femeninas, sin embargo, en su posición sexual, erótica, están del lado de lo masculino, como un varoncito, ¿no? Y que en ese punto no pueden ni elaborar el amor ni elaborar el deseo, porque también esto le trae una dificultad frente al deseo. Recuerden que para Lacan el deseo está en relación al falo. Él dice, tanto el hombre como la mujer hablan, están en la cultura y como tal, también a ellas le compete la dimensión del falo, porque el falo es el significante de la falta y en tanto estamos en la cultura, también está la falta para ellas. Y también como ellas han atravesado el complejo de Edipo, no solo tiene que estar negativizado el falo, sino tiene que haber perdido los objetos que son causa del deseo. El pecho, la voz, la mirada y las heces. ¿Qué vemos en esta autora? ¿Qué ve en relación a los casos clínicos? Ella no lo tiene esa teorización porque esa teorización es lacaniana. Sin embargo, ven sus analizantes que ponen en juego esto, la dificultad, por ejemplo, no pueden ser miradas cuando daba la conferencia por los hombres porque la ponía nerviosa. Su voz y su intelectualidad y su potencia se sentían disminuidas, pero no porque no se sentían disminuidas como un intento de defensa frente al peligro que suponía que un hombre le podía devolver por la hostilidad que ella sentía. O sea que le imposibilitaba de alguna manera la causa de su deseo y le imposibilitaba la posibilidad de amor, aunque toda su imagen estuviera construida bajo una madre amorosa, una mujer esposa amorosa y una compañera amorosa. Muy interesante cómo el síntoma viene a revelar estos trastornos en quedarse en la reivindicación. Pero él dice algo más interesante, dice, pero ella también lo tenía, Joan Rivière también lo tenía, porque dice, bueno, pero la mascarada es solo para la histeria. Y sí, en este caso, en donde insiste en tener el falo, en ser la portadora de la potencia, cuando nosotros decimos el falo es portadora de toda la potencia, como con la que tiene la potencia, sí, va a ser una posición histérica. Pero, dice, si la mujer atraviesa positivamente el complejo de Edipo, si la mujer es capaz de aceptar la privación que ella no tiene el falo, que ella está, en tanto está en la cultura, también es un sujeto hablante y un sujeto deseante, y como tal puede llegar a colocarse en el centro del deseo de un hombre, en este caso también le corresponde algo de la mascarada, no la mascarada de la histeria, sino de estar en el centro de un deseo como embestida en el falo. Ella sabe que está privada, pero se viste de falo. Y en ese vestirse de falo puede estar en el centro del deseo de un hombre, nos dice Lacan. Entonces, va a diferenciar la mascarada histérica de la mascarada de la femineidad, donde también hay algo de embestirse de falo. Pero ahí coloca una dimensión, una vuelta más, Lacan, iba a decir, pero como a las mujeres no solo no les interesa, dice, el tema de la mujer, aún ubicándose del lado de la masculino, se nos presenta porque la mujer no le interesa solo la dimensión del falo, de la potencia fálica, sino que tiene un goce que va más allá del goce fálico. A tener un goce que va más allá del goce fálico,
hay un goce del falo que a ellas no les interesa, ¿no? Y dice, bueno, en ese caso se pueden hasta no valer del falo de alguna manera, si lo tiene el hombre, o darle ahí la primacía del falo al hombre. Y van a encontrarlo en otro lugar. Y le pide, bueno, la frase famosa que todos conocen, dicen, digan algo de ese goce, así podríamos saber algo más sobre lo que es bueno, toda la dimensión de problema del erotismo en la mujer. Digan algo de ese goce más allá del falo. Digo que si bien Joan Rivière no contaba con la teoría lacaniana, en un momento le preguntan, ¿pero la mascarada es para toda mujer? Y dice en algún punto, y en algún punto sí, es para toda mujer. Entonces hoy podemos construir a partir de la teoría lacaniana, estableciendo esta diferencia, en este punto de también la mujer, al situarse en el centro del deseo de un hombre, tiene que investirse del falo, pero ella cuenta con algo más, que es que su goce hunde sus raíces en una dimensión más profunda que la negativización del falo, para sintetizarlo de alguna manera. Un poco respondiendo también a lo que Bettina decía, y es rico lo que ellas traen, como lo rescata Lacan, pero como, bueno, esto es en relación a las posiciones sexuales, ¿no? Y él la iba a reconocer, por supuesto, es diferente, es absolutamente diferente, aún para la histeria, el goce femenino al goce masculino. Habla de la heterogeneidad de los goces incluso, ¿no? De ahí la gran dificultad de encuentro entre un hombre y una mujer, y hablar del desencuentro. Bueno, dejaría acá, en principio, para después abrirlo al debate. Bueno, gracias. Bettina, te escuchamos. Bien. Bueno, gracias, Nancy. Bueno, el tuyo da como mucho más para hablar, tal vez en relación a algunas cosas que yo escribí, igual hay muchas cosas que ya las dijiste vos. A mí lo que me parecía interesante, primero algo que me pareció importante, ya que, porque los dos casos tienen este punto, cuando hablábamos de la relación estragante madre-hija, tal vez más lo hablábamos en el tema de la mujer que tomó Adriana, en realidad cabe aclarar que la relación madre-hija es estragante por estructura, ¿no? La relación madre-hija habla de un estrago estructural. Digo, me parece que es importante aclarar esto, porque no es que entonces la que no quedó atrapada en la relación madre-predípica no hay un punto estructural. Lo que pasa es que ahí hay que diferenciar el deseo materno del goce materno, y la famosa metáfora, ¿se acuerdan del cocodrilo, de la boca del cocodrilo, ¿no? Que la boca del cocodrilo es la madre, y si no hay un palo, ¿sí? El niño queda chupado, ¿no? Por este goce materno que lleva a lo peor, mientras que el palo oficia de padre, que separa, puede poner un tope al goce materno, instaurar la falta y ahí pasar al deseo materno. Digo, pero en este punto me parece importante aclarar que hay algo del el estrago estructural en toda relación, ¿sí? ¿Vos querías, Nancy, decir algo? Me parece antes que No, siga. más que estrago estructural, yo no lo tenía como estrago estructural, lo tengo como un periodo fundamental, porque Freud, y después Lacan lo retoma, va a considerar que todo el tiempo predípico, este tiempo de la madre, va a ser casi fundamental para el goce femenino. Freud termina uno de sus artículos diciendo, por ejemplo, que cómo la mujer puede pasar del pecho, que es uno de los puntos que Joan Rivière más trabajó, porque ella después trabaja con Melanie Klein toda la relación con el pecho, dice, es un punto fundamental que después va a estar para el acto sexual con el hombre. Entonces, de ninguna manera tomaría el tiempo de la relación de la niña con la madre como de estrago, sino un tiempo necesario que todo niño pasa, tanto niña como niño, pero que solo es estrago si no encuentra ahí, como vos bien decías, una prohibición o la palabra del trueno del padre que venga a poner un
corte, pero constituye uno de los elementos, ese tiempo más importante para después la posición sexual o el erotismo femenino. Toda la dimensión en relación, Freud termina en un artículo que a mí me encanta, después Lacan lo toma, pero el pecho materno va a pasar al coito oral de la mujer al hombre. Si no pasa por ahí, no llega nunca al coito oral. Entonces, me parece que no es de estrago, es posibilitador del erotismo femenino. Son las herramientas que después la mujer, en el caso de hacer un buen camino por el complejo de Edipo, va a poder colocarse en el centro de un deseo de un hombre también. Por eso no estrago, no lo llamaría estrago. Claro, Si bien es cierto que la sailira siempre es bajo la dimensión de hostilidad. Ella sale de la relación con la madre por la hostilidad con ella. sí, eso sí, pero yo me estaba refiriendo, bueno, igual en esto, justamente, tal vez en algunos puntos no coincidimos, yo me estaba refiriendo a la altura del seminario 17 cuando Lacan, cuando habla de la metáfora del cocodrilo, ahí habla de la relación estructural. Sí, sí, hay una relación estructural madre-hija, que no tiene que ver con que sea malo en relación a esto de lo que vos comentás, Nancy, de lo preedípico como necesario para. Son como dos líneas diferentes. Yo me refiero más que nada acá a una cuestión más simbólica, ¿sí? A que toda relación madre-hija es estragante por estructura, porque lo que prima es el goce materno. Si no opera el padre, queda capturado por el goce materno, pero no me refiero al goce sexual, me refiero a lo que es goce como el objeto termina siendo el falo para la madre, ¿sí? Entonces queda en esa relación de falo para la madre, si no interviene el padre, entonces no instaura la falta para ambos. Me refería a esa línea, ¿eh? No a lo que vos estás diciendo, digamos, como Claro, en por esa línea me eso refería, ¿sí? seguro, si no está, como decís, mediatizado ahí, Claro, bueno, por a eso me refería. parte de la madre va a estar el deseo, de parte del niño, la niña va a estar el lado del amor, ¿no? Claro, En esta pero primera constitución. Ahora, está el deseo, si está ya mediatizado por un hombre, o sea, si es metáfora del amor, si ese niño o esa niña resulta metáfora del amor por el padre, o metonimia de querer ser un hombre o de su falo, ¿no? bueno, En por eso ese a eso me refiero a ese estrago estructural. Justamente, si no se instaura la falta, la posibilidad de un deseo, ¿sí? De un límite, queda chupado por el goce, que el goce no tiene límite, digamos. El goce materno lleva a lo peor si justamente no interviene el palo, ¿no? Y si no, queda capturado el niño y termina siendo el falo. Digo, pero bueno, eso era como una de las cuestiones que me acordé. Y respecto a lo que vos decís, a mí me pareció interesante en la parte de la introducción del libro, de este capítulo, que sí me parece que es el desliz un poco de algunas de estas mujeres, ¿no? Donde no terminan de captar la dimensión simbólica de la demanda fálica y a veces quedan capturadas en la dimensión del órgano, ¿no? Me parece que este es el punto de que vos lo decías, Nancy, en la introducción de este capítulo, que este es el problema tal vez de estas mujeres a la luz de lo que leemos hoy, que quedan capturadas a veces muy en la dimensión del órgano y se les complica leer el falo en tanto significante, ¿sí? Digo, el mismo problema que se le cuestionaba a Freud, que falo era el pene, y no, el falo no es el pene, ¿no? Digo, Bueno, me parece que hay bueno, algo de esto que inevitablemente pasa y que, bueno, que está bueno justamente que nosotros lo que queremos hacer es dar un paso más, ¿no? Por eso me parece ese libro. Y, imaginemos que era el año de 20 al 30, Freud recién había trabajado todo el tema, estaba trabajando conferencia de la femineidad y colocando la dimensión del falo como significante. Ellas, bueno, creo que todavía la teoría no estaba no, no, demasiado no, agarrada para ver que ellas también están bajo la dimensión de la falta. En tanto las mujeres hablan, la dimensión de la falta va a estar presente, nos claro. dice Lacan, ¿no? Así que en ese aspecto. Pero con Jean Rivière, justamente Lacan recurre y la recompone bastante, si bien
ella trabajó un montón las fantasías y los fantasmas y no tuvo por ahí esta claridad en relación al falo, pero la fantasía, y ella nombra toda la fantasía, nos permite mostrar de que, bueno, no contaba con el elemento que después va a colocar Lacan, sin lugar a duda, pero que fue un aporte inmenso a el tema del erotismo femenino, ¿no? Porque que hoy diga que toda mujer tiene aún con un buen camino y un análisis y un atravesamiento del Edipo y de aceptar la privación, que toda mujer tiene algo de mascarada, bueno, me parece como fuerte, una frase fuerte, ¿no? Bueno, sí, ahí En justamente, tanto no ahí, lo tiene, no tiene el pene, como vos bien decías, toda ella se embiste con ese ropaje, esas pinturas, toda esa sensualidad de falo, ¿no? bueno, Él sí, a rescata esa eso, dimensión de Joan sí. Rivière, sí. A Sí, ver, justamente en ese punto es el que, digamos, situar 3 puntos y abrimos el espacio de conversación, si no nos va a dar el tiempo. Es, en relación a lo que vos decías, me pareció importante, es, porque uno de los, en un trabajo de esa se llama la sexualidad como máscara, ¿no? sí, A mí me daba la sensación que a mí máscara no me sonaba igual que mascarada, pero esto era mi lectura, ¿eh? Porque para mí la máscara puede ser algo que oculta y nada más. En cambio, la mascarada oculta, es decir, vela y muestra, ¿no? Parece interesante porque la mascarada vela y muestra lo que no tengo, por eso es la mascarada fálica. Y sí me pareció interesante lo que vos decías. Una cosa es la mascarada fálica en la posición histérica y otra cosa es la mascarada femenina. Esto es lo que hace la gran diferencia entre la histeria y la posición femenina. exactamente. Es decir, la histérica, lo que no soporta la histérica es dejarse tomar como objeto porque no tiene esta posibilidad de entrar y salir. Digamos, la posición femenina, ¿qué es lo que puede? La posición femenina se deja tomar como objeto sabiendo que no lo es. La Bueno, histérica, justamente la histérica, como queda identificada su objeto, justamente no soporta ser tomada como objeto, ¿sí? Por eso el famoso rehusamiento histérico, el famoso huida histérica, ¿no? Porque la histérica no puede hacer él saber que no soy. La posición femenina puede jugar el juego, ¿sí? Dejarse tomar como objeto porque sabe que no lo es, ¿sí? Esto es la mascarada femenina, diferente a que la mascarada histérica que queda capturada, ¿no? Que es una teta, un pecho, ¿no? Entonces queda como que es eso el objeto, entonces no le queda otra que huir, ¿sí? Por eso la diferencia entre la mascarada histérica y la mascarada femenina. Y bueno, algo que me justamente, parece importante, espera que María, termine la me idea si parece. abrimos a la conversación. Sí, Eh, en esto que se vio en las dos mujeres, ¿no? Aparece algo de a mi gusto, ¿no? Por dónde quedan entrampadas, tanto en lo preedípico o en la posición histérica, de este amor más idealizado y el amor imposible, igual esto lo hablaremos en las otras charlas, no el amor en tanto una salida más femenina. Estos tipos de amor, a mi gusto, quedan más entrampados en la lógica edípica, el amor idealizado, el amor imposible. Y sí me pareció interesante de la mujer que vos tomaste, Nancy de Rivière, que vos decías, ¿no? Que quiero leer este párrafo porque me da las dos líneas que quiero transmitir. Ella trata de demostrar que las mujeres que aspiran a cierta masculinidad pueden adoptar la máscara de la feminidad para alejar la angustia y evitar la venganza que temen de parte del hombre. Bajo este disfraz, no solo el hombre no puede descubrirla, sino que puede encontrarla atractiva, ahí tenemos el famoso semblante, ¿no? El semblante de Lacan, que es la pura apariencia, encontró la atractiva en tanto objeto de amor. Con lo cual ahí, obviamente, como yo trabajé el amor, por supuesto, ahí en ese pequeño detalle me puse a pensar, bueno, ¿no? Fíjate que ahí yo hago la pregunta, ¿no? Porque es el tema que yo investigo, que es el amor, que si bien ¿no? Lo que ella sostiene es que esto lo hacían, esto de la apariencia de lo femenino, para esconder su aspiración masculina, yo me preguntaba, ¿no? Pero bueno, esta mascarada o este semblante, ¿sí?
le permitía ser atractivas como objeto de amor para un hombre. Con lo cual, ahí se me vino a mí otra vez mi hipótesis. El amor sigue teniendo un lugar importante para la mujer, así sea bajo la mascarada, y me permitía cuestionar si esta cuestión de aspirar a cierta masculinidad, esta es mi hipótesis, para mí, la mascarada o la aspiración a cierta masculinidad, para mí es un recurso muchas veces como defensa para no encontrarte con lo femenino. Digo, para mí, la mascarada y sostener cierto complejo de masculinidad para una mujer puede ser una defensa para no encontrarse con el concepto de lo femenino, que lo trabajaremos la próxima, Bueno, como ese goce hetero, con lo que, y ahí está mi hipótesis final de cuál es la función del amor. Para mí, el amor para una mujer o puede ser un estrago, no está la famosa frase de Lacan, no que un hombre para una mujer puede ser un estrago, o el amor para la mujer muchas veces le permite un modo de apaciguar el gozo femenino, es decir, el amor, vía el amarre fálico a un partener, le permite apaciguar este goce femenino, esto que la desborda y que se siente en el cuerpo, ¿no? Como decía Lacan, que lo decía Nancy. Bueno, te Bueno, dejamos... contestaría que en el trabajo de Lacan, la máscara y mascarada la toma como sinónimos, pero sí hace esta diferencia que te decía, donde puede ser tanto, según cómo esté en relación a la posición sexual. Pero ahí vamos a tener un debate importante porque si la relación parte, la primera relación, es la madre la que desea al niño y el niño quien ama, y si hay ahí, la niña tiene que salir por cierta hostilidad, porque que no encuentra en la relación con ella lo que ella pide de alguna manera, vemos que en esta dimensión, tampoco la dimensión de la mascarada histérica, el amor aplazaría un poco el goce femenino. No, ¿qué encontramos? El odio más fundamental hacia el hombre y que se nutre del odio hacia la madre y al padre. Entonces, fuera de... y la dificultad con la causa, porque ¿qué pasaba con estas mujeres? ¿O qué pasa en el consultorio? ¿Qué nos vienen a consultar? Bueno, muchas pueden venir a consultarnos, sus síntomas pueden estar en relación a su sufrimiento, en relación a su causa, o estas entregas que son unas entregas como vos las llamás, catastróficas, bastante en relación al amor, pero de alguna manera nos revela ese no tramitación, no aceptación de las privaciones necesarias que una mujer también tiene que pasar. Viste que Lacan dice, el amor No nos termina va, de... el amor, el encuentro entre el hombre y una mujer, el amor nunca lleva al deseo. En cambio, del deseo, la causa del deseo con la causa del deseo, a veces logramos el amor. En ese sentido, bueno, vemos ahí un debate, un lindo pero eso debate que sería, podemos perdón, hacer Nancy, entre las posiciones diferentes. Sí. perdón, eso sería después de un análisis, porque como Claro, decían antes, la histérica lo toma al hombre muchas veces en el amor como víctima. ¿Para qué? Para esto, para no porque tenga el deseo y el goce, sino que va a volcar la agresividad, ¿no? Porque claro, no soporta la potencia masculina. Si me claro, permite, después de un análisis, bueno, esta es mi hipótesis, Claro, ¿no? Que un análisis permita a una mujer modificar sí, su relación al amor, sí. justamente. si me Sí, Alicia, permite, quisiera darle entrada al público Sí, también sí, 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 ahora sí, dale. sí, para que dale, sí, sí, participen del debate, que sí, hasta sí, por ahora está supuesto. resultando más que interesante. Sí, Ana, Ana Cristina. Está silenciada, Ana, está silenciada. ¿Yo puedo hacerlo? Sí. Ahí está. Vale. Bueno, muy interesante, digamos, las distintas posiciones de la mesa, referencias, ¿no? Que son que las tres, ¿no? Que toca la cuestión de lo predípico.
Entonces, varias cuestiones se me ocurrieron. Primero, que todo lo que se va armando son las hipótesis freudianas y de Lacan. Parecía un punto interesante, ¿no? Y por otro, que el amor, digamos, no puede ir nunca solo, sino que tiene que estar articulado al deseo y al goce. Y recuperaría un punto que dijo Nancy en relación que no hay amor sin odio. Siempre tenemos que ver esa otra cuestión, y algo que no estaba de acuerdo y que también lo recuperó Nancy, acerca que el estrago materno es estructural, porque en la clínica nosotros vemos las consecuencias bastante funestas, digamos, del estrago materno. Entonces yo, a ver, tomaría una cita del Atolondradicho, donde justamente Lacan nos va a plantear que el estrago materno justamente tiene que esta relación entre madre e hija, que es la primera estragada, pero el segundo estrago es del padre. O sea que la operación, digamos, del estrago materno nos va a mostrar la imposibilidad de articulación con el nombre del padre, y no es estructural que el nombre del padre, digamos, no esté, sino que, bueno, depende de ese lazo, ¿no?, que se Bueno, establece, porque en realidad tiene que ver con la constitución del sujeto, ¿no? La pero digo, posibilidad espera un poquitito, la posibilidad de entrada del nombre del padre eso, como claro. corte, ¿no? En ese sentido lo decía, no me parecía que era estructural. No, es que yo me refiero a estructural justamente en esa línea, digamos, se supone que de entrada tiene que estar el nombre del padre, pero si no opera ahí, ¿cómo se Ah, produce esa vale, separación? claro, pero tú habías A eso dicho me que refiero. habías nombrado que era un estrago, no, que era estructural el estrago, y me parece que eso no es así, Es que si no simplemente hay eso, ¿no? intervención, es que si no hay intervención paterna, queda estragado queda como el falo de la madre. Vale, vale, y por Eso otro me lado me refiero, parece, a eso me refiero como estructural, vale, ¿eh? vale, A perfecto. eso. También me pareció muy interesante bueno, que alguna de ustedes ha tomado, pero cómo lo había armado Adriana, y me gustaría escucharla en este sentido en relación a este tema de la agresividad en la cuestión predípica. Bueno, en principio tomaría lo que habías dicho vos, Ana, porque un niño tiene que ser el falo para la madre y eso necesita un tiempo. Luego se verá cómo entra el padre en esa separación, ¿no? Y lo de la agresividad, y bueno, va a tener que ver con esta captación, como lo dice muy bien Ruth McBrookwick, esa captación que hace la madre como de ese niño como objeto. La posibilidad, a ver, esa agresividad, si bien va a tener que estar en la constitución del sujeto, está, pero lo que tiene que ver es la intensidad que va a tener esta hostilidad con la madre. Por eso Freud dice que tiene que traspasar esa prohibición de salir de ser ese objeto de la madre para poder ir hacia lo pasivo, hacia el padre, ¿no es cierto? En este caso sería que el Edipo normal, ¿qué llamamos normal? Ella lo nombra así, el Edipo normal, pero no hay Edipo normal. Todos tienen un síntoma y un fantasma, ¿no es cierto? En todo caso, cada mujer, de acuerdo a ese pasaje, va a tener más hostilidad con la madre o menos. Pero lo importante acá, como ella dice, en este desarrollo de lo preedípico hacia la feminidad, va a tener que ver con qué colocación pueda estar, con qué relación pueda estar con el hombre, porque esa hostilidad va a estar en la identificación al hombre. El hombre va a recibir esa hostilidad, porque la primera identificación con el hombre tiene que ver con la hostilidad materna. Sale de ahí porque sale decepcionada, como ustedes dicen, ¿no? Con respecto a la histérica,
quiere tener lo que pensó que tenía la madre, pero a la vez sabemos muy bien que estas madres, por más que tengan ese apego a ese niño, no es por amor, es por posesión del objeto, porque si no, no saldría con esa hostilidad. Porque la histérica, ¿qué pasa? No tuvo el lugar que tenía que tener o el tiempo de ser el falo para la madre. Por eso está todo el tiempo pidiendo la reivindicación de eso. Ella justamente, Ruth, toma el caso de una niña que había sido criada por su niñera y estaba en una relación muy amorosa, una niña de 2 años con la niñera. Pero la niñera se va. ¿Y a quién se va a pegar? Al padre, al padre. Y ese padre pasa a ser su ideal. O sea que ese padre ya no tiene el lugar que tiene que tener como padre, sino que toma el lugar de la madre. Es un poco, yo me acordaba, el caso de Ana Freud, ¿no es cierto? Donde Ana no encuentra el lugar con la madre. ¿Y quién llega? ¿Quién va a cubrir ese lugar? El padre. Y de ahí lo que vos decías antes, Betina, ya no se trata de hombre o mujer, sino se trata de este pasaje por todo este tiempo del complejo de Edipo, porque el complejo de Edipo es todo, ¿no? Lo preedípico, la situación edípica propiamente dicha, de todo ese pasaje se va a salir luego ahí con una posición sexual. Ya en la adolescencia se va a poner en juego. Así que creo que, bueno, ella habla acá, ¿no? De la ambivalencia, todo no se puede decir hoy, pero bueno, de la ambivalencia, de la pasividad de la mujer, de este lugar donde la mujer quiere salir o la chica quiere salir y no puede, porque es entre la culpa, ¿no? La culpa que produce esta decepción que le puede producir a la madre, ¿no? Olga de Santesteban, en el taller, que es era la directora de nuestra escuela, ella traía casos como este, ¿no? Chicas o con la mascarada, como decía antes Nancy, chicas que son exitosas, que son muy femeninas, que lo tienen todo, pero no tienen acceso a un hombre. Como decía Ruth, o nunca se pudieron acercar a un hombre, o la relación con el hombre, si bien decía antes Ana Cristina, que es el amor no lo podemos dejar de lado, pero el amor puede estar en la tríada cuando fue objeto amoroso para el otro. Si no, el amor no. Tenemos los distintos modos de amor, ¿no es cierto? Que un niño puede creer que le peguen un cachetazo, que le griten, eso es amor, o quedar coaptada por una figura materna, que sí es fálica, ¿no? Porque yo creo que la diferencia que hace Ruth es entre la madre fálica y lo que es la mujer fálica, que son distintas. La madre fálica es la necesaria, la mujer fálica es la que queda atrapada en todo lo que estamos debatiendo, ¿no? En esta imposibilidad. Adriana, donde el amor es goce, ¿no? Claro, pero claro, En la captura, ¿no? En Pero, ese a ver, sentido, ¿no? El goce. el Adriana, amor ¿puedes comentarme? ¿qué dijiste, Ana? Disculpa, repetilo, Ana. No, definía en esta relación de captura, en el deseo de la madre, digamos, el amor es goce, Ah, claro, sí, porque queda sí, claro, atrapada como objeto ahí. atrapada, Claro. ¿no? O sea, sí, claro. como decía Sí, sí. Adriana, hay diferentes espacios, ¿no? Donde se puede articular el amor. El amor como don, como han dicho, el amor como atrapamiento en relación al goce, al odio, bueno, Como destrucción. o la destrucción. Sí, sí. Adriana, Claro. ¿y cómo era esto? Porque justamente en relación al amor me interesaba esta mujer que tuvo 2 matrimonios. Y vos me dijiste, te voy a contar algo. Bueno, igual no sé si hay más preguntas. Esperen, porque tal vez hay más preguntas a mí, porque me quedó la intriga de cómo eran estas relaciones amorosas de esta mujer. Pero tal vez alguien quiera preguntar otra cosa, chicos. ¿No? La relación, ella se casa en principio con este médico cardiólogo, está un tiempo, se separa, que también no eran adelantadas en ese tiempo porque no era tan fácil Claro. las separaciones. Con el otro ella se enamora antes, que es el Brunswick, que es el compositor estadounidense, se enamora de él antes de separarse.
Este hombre era más joven que ella. Bueno, después pasa en el 1928, creo que se casa con él. Pero Eh, había algo del amor, vos ubicás que había algo de lo Sí, amoroso ella, en sí, esto. pero digamos, el amor, a ver, y el goce y el deseo, si bien es una tríada, no es tan fácil juntarlo. Ella No, no, tenía el no. amor por un lado, pero el goce no lo encontraba con esos hombres, evidentemente. Por eso le decía a Marie Bonaparte, no te preocupes por los hombres, vos preocupate por tu masturbación. Entonces, ella podía estar con un Claro, hombre. claro. Pasa que ahí ya lo tiene como más escindido, ¿no? Bueno, más al modo histérico. Claro, pero hoy lo Porque en una encontramos, posición Cristina. femenina, ¿cómo? Hoy lo encontramos en las consultas, Sí, las sí, sí, mujeres que totalmente, están totalmente, con un escindida la hombre cosa. por amor y hasta, mira, ni siquiera les interesa su goce, ni siquiera, O al porque no es revés, que van a buscar un amante, ni que tienen, claro. no, O ni al revés. tampoco, Yo creo que en claro, esta época el amor está bastante, tiene mala sí, prensa, sí, sí, ¿no? sí, Y me parece también, que justamente a veces también, priman las relaciones puramente de goce, también. ¿no? Porque No, digo, no, vos sabés que no encuentro. el amor y el goce para mí en una posición femenina van de la mano. Justamente me parece que cuando pasa esta decisión, me parece que es un poco, bueno, complicado en cuanto, complicada la posición del sujeto, digamos, ¿no? Me refiero a eso. Sí, No, yo encuentro que la dimensión la gran dificultad en relación al deseo, y no veo que tiene relación con el goce, veo al revés, veo una sexualización y una dificultad enorme en relación al erotismo. Y esto dado por que, bueno, qué sé yo, por una alteración de es esos atravesamientos de complejo de Edipo que hace que el sujeto no pueda tener un erotismo y entregarse, en el caso de una mujer, como centro de deseo de un hombre. pero eso es Ve que otra cosa, Nancy, pero es otra pero cosa. no sienten erotismo Por y sí eso, pueden tener una corriente tierna que llaman amor, pueden tener relaciones sexuales, pero sin erotismo. sí, eso estoy diciendo, Entonces pero ves yo ahí digo que todos los accidentes en sí. relación, y Por eso retomó un poco pero tal vez esto. son conceptos, digamos, tal vez lo nombramos de diferente manera, pero sí es eso. Para mí, la falta de erotismo, digamos, por eso hay que ver cómo leemos cada uno de nosotros el concepto de goce, ¿sí? Yo me refiero a muchas de las relaciones ahora o muchas mujeres que se presentan como bien fálicas, ¿sí? Mucho más me parece en esta época, donde pueden tener relaciones y igual creo que el amor está siempre dando vuelta, porque esta es la hipótesis de mi libro, pero que se presentan como que tal vez ellas pueden prescindir del amor. Y con basta de tener relaciones sexuales es suficiente, donde ahí aparece el cuerpo como un cacho de carta totalmente deserotizado. Justamente el erotismo no se juega ahí, porque queda como el puro goce del cuerpo, del órgano. El cuerpo. A eso voy, sí, justamente, a eso Pero ahí voy. no olvidemos la dimensión del cuerpo como la resonancia del inconsciente. Ahí tenemos que pensar cómo se constituye un cuerpo Bueno, y pero por eso por qué digo, una ahí mujer estamos en otra puede cosa. gozar chupando, puede gozar siendo mirada, siendo chupada, siendo, bueno, escuchada, ¿no? De alguna manera. Ahí metemos toda la otra historia, bueno, vos lo hablarás en otro momento, pero bueno, con el amor solo no vamos a ningún lado, No, por necesitamos supuesto. todas las castraciones de los objetos que va a hacer que un cuerpo se constituya como erótico de alguna manera. El cuerpo Totalmente. es el inconsciente que habla de alguna manera, ¿no? En este punto. Sí parte, yo creo que sí parte de un punto fundamental, y en esto coincido, que la relación madre-niña parte de la madre el lado del amor, del lado del deseo, y del niño el amor. Ella tiene que partir del deseo, un deseo por supuesto regulado, no un deseo incestuoso, un deseo regulado por el nombre del padre. Es del niño el amor que va ahí.
Después, bueno, se jugará la dimensión de cómo se transmite el don, de la ausencia y la presencia, bueno, y las formas de amor, porque también el amor es un concepto que lo podemos leer en los tres registros, tanto un amor imaginario, que es el amor del poeta cómico, este es mi media naranja, me uno al otro porque es lo que me falta, el amor simbólico, que es el amor en relación al don, ¿no? Bueno, y el amor en lo real, Bueno, que dejo esa para eso lo hablamos adelante. eso lo hablamos para la próxima, sí. Sí. Bueno, 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 muy lindas las presentaciones, tener conocimiento de estas mujeres que acompañaron a Freud en ese tiempo siempre es un poco hasta emocionante, ¿no? De cómo fueron valientes y se atrevieron a plantear cosas de su propio erotismo, de sus propias dificultades y a tratar de avanzar en la teoría cuando recién estaba en los comienzos, ¿no? bueno, Así que el sí. cruce con Bettina y todo lo que ella ha elaborado le da una riqueza también a estas presentaciones. Eh, seguro. Ruth la conocemos, va, qué sé yo al menos la tenía más ligada al trabajo que hizo con el hombre de los lobos. Claro, sí, por eso es más conocida. Es que claro. hizo Por un eso, trabajo muy importante con el hombre de los lobos. No es sí, fácil diluir la transferencia negativa con otro analista y sobre todo Freud, con todo lo nada que le menos, había ayudado, ¿no? Claro. nada Y, menos que y con en Freud. lugar de mujer, que según ella dice, bueno, apaciguó bastante el Ah, delirio. claro, porque él tuvo que salir de la transferencia negativa con Freud, eso es lo que él se la derivó a ella, ¿no? Claro. Claro. Ah, ok. Claro. Sí, eso te lo iba a preguntar también, me pareció Y bueno, novedoso. y ella también afirmaba que en lugar de mujer, que para lo único que ella podría decir la diferencia de sexos en el analista, ¿vale? Fue para ella en el caso del hombre de los lobos, porque él tenía un delirio donde sí le podían cortar su pene real. Claro, claro, claro. Entonces, si estaba en relación a un analista hombre, esto se le podría volver más en contra. ¿Por qué? Porque la figura del hombre se le iba a volver persecutoria. Tal Claro. cual. Eh, Así que bueno, ella también, así como Freud, siguió ligada al hombre de los lobos, porque donde podía ayudarlo, lo ayudaba, inclusive con Muriel Gardiner, que fue su analizante, que ella también llega de Estados Unidos, hace una relación muy buena. Sí, lo manda a ella para que le enseñe ruso, así que bueno, y todo lo que se podía recaudar con el nombre del libro del hombre de los lobos también iba a él, ¿no? ¿Se acuerdan ese libro que se Sí. escribió? El hombre de los lobos por el hombre de los lobos. Bueno, así que parece que era una figura este hombre de los lobos muy fascinante, porque Seguro. captaba a todos, ¿no? Sí, pero ella además era muy agradecida a Freud, muy agradecida a Freud. Y el hecho Todas que haya fueron. Chicas, yo me tengo que retirar, disculpen. Me Bueno, ah, tengo- bueno, ya- Bueno, ¿querés Jared, leer los comentarios, Adriana, que dejaron la gente? léelos, léelos. No, léelos vos porque yo no estoy como anfitriona. Ah, sí, pero igual lo pueden ver Sí, acá todos, se creo. dice, acá dice, Yo a no ver, lo puedo en mi celular. Nuria Nuria A ver. Flores dice, no, acá. Silvina González, me tengo que retirar, muchas gracias por las ponencias. Patricia Cortés, a todos, muy interesante escucharlas y escuchar puntuaciones de los dos libros. Felicitaciones Adriana, Nancy y Betina. Liliana Berraondo, excelente presentación, muy interesante las ponencias, lamento tener que retirarme. Antes, gracias Adriana, Nancy y Betina. A ver acá. Vanessa Adriel, Vanessa Elhammer. Kelhammer. Me encantaron las tres presentaciones, súper interesante la temática. Adriel Montero, hermoso conversatorio, muchísimas gracias por el espacio, debo retirarme. Bueno, y no sé ya si hay son alguien menos más. 20 chicas, por eso, porque son Sí, menos 20 entonces hay gente está que se bien. pone más. Bueno, continuaremos la próxima, ¿no, Alicia? Tenemos dos encuentros más, así Claro, que los El 20 invitamos a todos.
Bueno, nos vemos el 26 entonces. 26 de octubre, sábado, también por Zoom a la misma hora. Y antes, el 18 de octubre, tenemos la jornada en la Biblioteca Nacional a la que están todos invitados a 60 años de la creación de la Escuela de Jacques Lacan, el psicoanálisis hoy. Así que bueno, gracias a todos por acompañarnos y felicitaciones a las que Gracias. presentaron. Gracias. 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 Gracias, chicas, gracias, felicitaciones. Alicia. Gracias, chicas, hasta la próxima. Hasta la Adiós. próxima. Gracias, Alicia, por Gracias, coordinar. Sí, gracias, Alicia. A ustedes. Chao, hasta A luego. ustedes. Detener grabación. Ahí está. ¿Y cómo salgo? Yo quiero salir y no